gusto poder estar con ustedes otra semana más. Hoy somos pocos y vemos la necesidad de pues que podamos compartir el link a todos. Si tienen algún contacto con alguno de los chicos y no ven que no entran, anímenlos a entrar. Y pues la verdad es que la palabra del día de hoy es corta, pero es una palabra que Dios me habló y me confrontó y quiero compartirla contigo. Y antes de iniciar, te voy a pedir que oremos y después me acompañes a Lucas 18:24. Por ahí tengo una gran ruleta que con sus nombres y me va a ayudar a decidir quién va a ayudarme a leer. Entonces, oramos, ¿va? Señor, muchas gracias por la oportunidad que me das de poder compartir tu palabra. Te pido que nuestros oídos, nuestros ojos y todos nuestros sentidos estén atentos a poder recibir esta palabra, Señor. Que ninguno de nosotros se distraiga, Señor, sino que nos quedemos firmes escuchando, Señor. Y sobre todo, Espíritu Santo, que hables tú y no sea yo. Toma este tiempo y haz lo que tengas que hacer y haz lo que tengas que hablar en el nombre de Jesús. Amén. La primera cita es Lucas 18:27 y te decía hace un momento que te voy a compartir mi pantalla y vas a poder ver una gran ruleta. Y en esta ruleta están sus nombres, así que voy a darle. ¿Lucas qué? Perdón. ¿Lucas qué? 18:27. ¡Sara! Lucas 18:27. Dice, él contestó, lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. Ok, es un versículo que hemos escuchado ya en alguna ocasión, en una unidad, en algún lugar, y ya siguen viendo en pantalla, ¿no? Y pues es una palabra que es bien increíble porque nos habla del poder y la grandeza de Dios al decirnos que Él todo lo puede hacer. Y el día de hoy el mensaje se llama Sin Límites, porque, bueno, antes de seguir, este versículo nos habla acerca del poder maravilloso de Dios y yo sé que tú has escuchado de ese poder de Dios y que incluso hemos podido vivir ciertas cosas del poder de Dios y que hemos podido experimentar el poder de Dios, pero a veces hay ciertas cosas que necesitan cambiar. Y antes de pasar a eso, te voy a contar algunas historias del poder que Dios mostró. Y te voy a pedir que me acompañes a Génesis 18, versículo 9 al 14. ¿Sale? Y te voy a poner de nuevo mi ruleta para que... Génesis, ¿qué? Perdón, es que no se escucha muy bien. Génesis 18, 9 al 14. ¿Sale? Y aquí va de nuevo. ¿Quién me va a ayudar a leer? Nada. ¿Estás por ahí? Nada. ¿Tienes Biblia? ¿Sigues por ahí? ¿Me escuchas? ¿Me Sí, ves? pero estoy en casa y no sé dónde. Bueno, estoy en casa de un amigo y no sé dónde esté. Ok, está bien. Entonces elige a una persona que esté aquí. Esme. Esme.
Eh, Esme, nos vas a ayudar a leer Génesis 18 del 9 al 14. Ahí estoy en Éxodo, sorry. Ok. Ok, ya. Dice, ¿dónde está Sara, tu esposa? Preguntaron los visitantes. Está dentro de la carpa, contestó Abraham. Entonces uno de ellos dijo, yo volveré a verte dentro de un año y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara escuchaba la conversación desde la carpa. Abraham y Sara eran muy ancianos en ese tiempo y hacía mucho que Sara había pasado la edad de tener hijos. Así que se rió en silencio dentro de sí misma y dijo, ¿cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer, sobre todo cuando mi señor, mi esposo también es muy viejo? Entonces el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Y dijo, ¿acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Regresaré dentro de un año y Sara tendrá a un hijo. Ok. La verdad es que es una palabra que creo que la mayoría hemos escuchado acerca de cómo Sara, y si no la habéis escuchado, pues esta es la historia de Sara, la que acabamos de escuchar. Sara era infértil y eran ya de avanzada edad, o sea, ellos ya eran unos viejitos al máximo. Y pues obviamente ellos querían y deseaban tener una descendencia, pero pues no se podía. Entonces, un día llega el Señor y, pues platica con Abraham. Imagínate tener una plática con el Señor, ¿no? Así como de, pues tu esposa va a tener hijos y tú así como de, ¿qué? O sea, ya tengo un montón de años, mi esposa también, y todos sabemos que cuando alguien es grande, pues ya es un poco más complicado que tengan hijos. No digo que imposible porque se han visto casos, pero pues es muy difícil, es muy complicado, casi no sucede. Entonces, imagínate, ¿no? Y tú, Sara, estás atrás escuchando así como de, sí, yo voy a tener hijos, ¿no? Como, o sea, como si fuera eso posible. Entonces, ellos, Abraham y Sara, habían estado sirviendo a Dios, ¿no? Hemos escuchado que ellos salen de su tierra para poder servir a Dios, para seguir a Dios. Entonces, ellos conocían a Dios, ellos sabían de ciertos milagros que Dios hacía, pero cuando llega el milagro de Dios a nuestras vidas, parece imposible creerlo. De repente nos suceden cosas y decimos, Dios, haz un milagro. Y cuando Dios quiere hacer su milagro para nosotros es como, pues no creo que suceda así el milagro de Dios. Entonces, ahí es donde comienza esta parte. Sara tuvo miedo y se rió de lo que el Señor le había prometido. Y en ocasiones nos hace falta fe para ver el poder sin límites de Dios. A veces nos hace falta creer un poquito más para saber que el poder de Dios no tiene límites y que va a llegar hasta donde tenga que llegar. Entonces, a veces es un poco complicado para nosotros creer en esa parte. Y vamos a la siguiente historia. Déjame contarte, por si no la has escuchado antes, que esta historia de Abraham y Sara, que Sara tuvo a su hijo. Un año después, regresó y vio que tenía a su hijo. Sara tuvo a su hijo, entonces el poder de Dios no tiene ningún límite. Y ahora quiero que me acompañes a Daniel, capítulo 3, versículo 19 y 26. Esme, elige a una persona. Ilia. Ilia, léenos Daniel, capítulo 3, del 19 al 26. Ok, espérame. Del 19 al 26, todo. Ok. Dice, entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abednego que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. Mandó a calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaran al horno ardiente.
Así que los ataron y los arrojaron al horno totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas, ya que el rey en su enojo había exigido que el horno estuviera bien caliente. Las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los 3 hombres. De esa forma, Sadrach, Mesach y Abednego, firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas. De pronto Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores: ¿No eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad. Así es, le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño, y el 4.º hombre se parece a un dios. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Así que Sadrach, Mesach y Abednego salieron del fuego. Entonces los altos funcionarios y autoridades, gobernadores y asesores los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado, no se les había chamuscado ni un cabello, estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo. Entonces Nabucodonosor dijo: Alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él, desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Por lo tanto, yo decreto: si alguien, cualquiera sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que se pueda rescatar de esta manera. Gracias. Es un versículo que a mí me gusta, bueno, es una historia en lo personal que a mí me gusta mucho. Y esta historia nos marca cómo Daniel y sus amigos, porque así está más o menos la historia, creyeron en el poder de Dios sin límites. Y a través de eso, Dios usó sus vidas para aquellos que, en este caso el rey Nabucodonosor, que quería que todos se arrodillaran delante de él, dijo: ¿saben qué? Ahora, si alguien intenta ir contra ellos, pues se la van a ver conmigo, ¿no? Básicamente. Y aquí vemos que cuando nosotros tenemos esta fe y creemos en este poder sin límites de Dios, entonces Dios trae protección sobre nosotros. Cuando nosotros creemos en este poder ilimitado de Dios, Dios trae protección delante de nosotros. Y podemos ver que a través de nuestras vidas y a través de la fe que nosotros tengamos en Él, puede haber salvación hacia las demás personas, hacia los demás a nuestro alrededor. Porque cuando ven que tú y yo confiamos plenamente en Dios, confiamos en ese poder sin límites de Dios, entonces se asombran y dicen: wow, yo también quiero de eso, ¿no? Entonces, confiamos en este poder sin límites de Dios. La siguiente historia, bueno, la primera, ¿cuál era? Es la de Abraham y Sara. La número 2 es la de Daniel. Y la número 3 está en Juan 11, del 31 al 33. Ilia, elige a una persona que esté por aquí. A ver. Elijo a Miguel. Miguel, ¿nos lees Juan capítulo 11, versículo 31 al 33? Sí, bueno. ¿Versículo qué? 31 al 33.
Ahí voy. Se fue. Ven, Miguel, regresa, Miguel. ¿32 o 31? 31 al 33. Juan, no hay 31. Juan, capítulo 11, Ah, versículo 31 al 33. Miguel, Miguel. sí, ya. Ya, entonces los judíos que estaban en casa de ella y la consolaban cuando vieron de María había levantado deprisa y había salido de la sinagoga, las siguieron haciendo va al sepulcro a llorar allí. María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verla se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y los judíos que los acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿Dónde lo pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Ok, gracias. En esta historia todos conocemos o hemos oído a Lázaro. Lázaro era un entrañable amigo de Jesús y es la única historia sí, la única historia que yo conozco en donde dice que Jesús lloró. En donde nos marca que cuando Lázaro está muerto y Jesús llega a la tumba, él llora. Y me parece una historia un poco conflictiva, porque yo les preguntaba a algunas personas: ¿por qué Jesús llora si sabe lo que va a pasar después? Y pero ese no es el punto. María le reclama a Jesús: si tú hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. Ella comenzó a dudar del poder de Dios. Ella comenzó a hacerle como, no, o sea, y Jesús le dice: tú tranquila, él va a resucitar. Y María le dice: sí, él va a resucitar en el día postrero, pero si tú hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. Y en realidad lo que hace Jesús es resucitar a Lázaro, ¿no? A veces nosotros, te decía hace un rato, nosotros conocemos ciertos milagros de Dios. María conocía a Jesús muy de cerca y había visto muchas cosas que Jesús hizo en ese momento. Sanó a enfermos, levantó a paralíticos, dio vista a los ciegos, hizo muchas cosas, pero no había visto resucitar a nadie. No había visto que Jesús agarrara y dijera: pues aquí está, ¿no? Y a veces había visto en el caso de una niña, pero, ¿sabes? Ella estaba muy dolida y ella decía: si tú hubieras estado aquí, esto no hubiera sucedido. Pero ese era el plan de Dios. El plan de Dios era que Lázaro muriera para que pudieran ver el poder sin límites de Dios. Y quiero decirte que en ese entonces, para ellos era normal que después de un tercer día o después de 3 días, aún se pudiera resucitar. O sea, todavía pudiera haber ese milagro oye, pasaron 3 días, todavía te puedes resucitar, pero ¿sabes qué? Jesús resucitó a Lázaro en el 4.º día.
¿Coincidencia? No lo creo. ¿Por qué? Porque él necesitaba mostrar este poder sin límites, porque pues sí, Jesús llegó, lo sanó 3 días después, pero es normal. Pero cuando lo resucita en un cuarto día, obviamente todos se quedan así como, ¿qué? Y es sorprendente el poder, hasta dónde puede llegar el poder de Dios, y eso era lo que él quería. Pero, ¿sabes? A veces tomamos la actitud de María y queremos encajonar el poder de Dios y decir, bueno, sí, yo sé que haces esto, yo sé que tú puedes obrar de esta manera, he visto que haces esto, pero no creo que puedas obrar de esta manera en mí, en el milagro que yo necesito. ¿Sabes? A lo mejor no es algo tan grande lo que necesitas, pero a veces limitamos ese poder de Dios a decir, bueno, no lo necesito tan, o sea, mi milagro o lo que yo deseo en este instante no es tan grande, no es algo que, pues si no lo tengo me pasa algo. Pero ahí es donde Dios quiere mostrar su poder. Y Dios nos habla acerca de cómo a través de estas historias nosotros no debemos encajonar el poder de Dios y decir, bueno, Dios sí hace esto, como pasó con Sara al principio, ¿no? Ella decía, por Dios, ¿cómo voy a salir embarazada? ¿Cuántos años tengo? Mírenme, ¿no? María decía, pues murió, ya hiede, o sea, en los versículos dice, ya huele feo, o sea, ya pareciera que los gusanos se lo están comiendo, porque ya está pudrida toda su carne, o sea, ya huele feo. ¿Cómo lo vas a resucitar? A veces la situación en la que estamos pareciera no mejorar y pudieras decir, ya ni siquiera tiene una solución, pero es ahí donde Dios quiere mostrar su poder sin límites en tu vida y en mi vida. Necesitamos dejar de encajonar el poder de Dios, necesitamos dejar que al contrario, Dios actúe con su poder en nuestras vidas. Quiero que me acompañes a Isaías 22:22. Cuando lo tengas, levantas tu mano, ¿va? Isaías 22:22. 22:22. Ajá, Isaías Ya. 22. Listo. ¿Listo? ¿Quién lo lee? No, listo. Yo, si quieres yo. Va. Va. Dice, le daré la llave de la casa de David, la posición más elevada dentro de la corte real. Cuando él abra puertas, nadie podrá cerrarlas. Cuando él cierre puertas, nadie podrá abrirlas. Gracias. Isaías 22:22 nos dice que cuando Él abra puertas, nadie podrá cerrarlas. Y de nuevo nos muestra el poder de Dios en nuestras vidas. Y pondré, dice, la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Este es el poder sin límites de Dios. Dios nos dice que las cosas que Él hace, el hombre no las puede hacer. Porque nosotros somos limitados a ciertas cosas. Nosotros somos, igual nuestra mente nos limita, nosotros mismos nos limitamos, más en cambio no hay nada, nada que limite a Dios, ni su mente, ni sus dones, nada, porque Dios es totalmente infinito y no hay nada que pueda detener el poder de Dios. Necesitamos creer en los milagros sin límites. Tal vez han sucedido cosas y esperas en lo pequeño que Dios actúe, pero Dios no quiere operar en lo pequeño. Él quiere operar fuera de la caja, mostrándote su poder sin límites. ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Ver el poder sin límites de Dios o encajonarlo y decir, bueno, me conformo con tal cosa? Tal vez necesitas un milagro de sanidad, tal vez necesitas un milagro económico, tal vez necesitas un milagro en ti mismo, un milagro en tu personalidad, tal vez tienes depresión, tal vez tienes ansiedad,
Tal vez tienes diferentes cosas en tu vida y a tu alrededor, pero Dios quiere mostrar su poder sin límites en ti. No encajones a Dios si sientes tristeza. Ve a Dios. Él quiere darte lo mejor. No quieras que actúe en lo pequeño, no quieras que actúe, bueno, mi papá se quedó sin trabajo, Dios va a actuar, pero mientras yo me deprimo. Dios quiere actuar en absolutamente todo. Y es por eso que nosotros necesitamos creer en ese poder sin límites de Dios. Quiero que me acompañes también a Juan capítulo 12. Versículo 42 al 43, ¿vale? Y dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Necesitamos seguir creyendo en Dios. Cree sin temor a lo que digan los demás. Cree sin temor a lo que digan aquellos que nos señalan. Cree sin temor, porque Dios necesita una fe sincera para que su poder sin límites actúe en nuestras vidas. Necesitamos seguir creyendo en ese poder de Dios. Yo no sé cuál es tu situación actual, pero Dios la sabe y Dios quiere operar en ese, ya sea grande o sea pequeño. Dios quiere operar en medio de este tiempo, en tu vida, y como lo hizo con Daniel, a través de esta prueba que él pasó, a través del horno ardiente en el que ellos estuvieron, pudieron ver la gloria de Dios gracias a su fe, que no tenía límites tampoco. Si tú quieres ver un poder de Dios sin límites, necesitas tener una fe sin límites. Eso es lo que Dios nos llama el día de hoy. Tal vez tú has flaqueado en tu fe, tal vez tú has flaqueado en tu firmeza, en tu convicción en Dios, pero Dios te llama a tener una fe sin límites para que Él pueda mover su poder sin límites también. Cree en eso, que probablemente hoy no se ve posible, pero Dios anhela hacerlo posible. Y déjame orar por ti y por la situación por la que estés pasando. Dios la conoce y Dios quiere obrar en eso. Señor, en esta hora te pido por cada uno de nosotros, Señor, por los que estamos en esta reunión en Zoom y aún por los que están viéndolo en Facebook, Señor, te pido que seas tú obrando, Espíritu Santo, en cada uno de nosotros, que seas tú trayendo esta fe sin límites a nuestros corazones, a nuestras mentes. Señor, perdónanos si en algún momento te hemos encajonado y hemos encajonado tu poder, Señor, pero en esta hora, Señor, declaramos una fe sin límites en nosotros para que tu poder sin límites sea manifestado, Señor. Creemos en este milagro que harás en nuestra vida, ya sea de salud, sea económico, Señor, lo que tenga que suceder en nuestra vida, Señor, será hecho, Señor, porque así es tu voluntad. Tu palabra nos dice que solamente puedes abrir, que las puertas que tú abres, Señor, solamente tú las puedes abrir y cerrar, Señor. Ninguna otra cosa en este mundo, planeta o existencia, Señor, puede hacerlo más que tú. Y creemos en ese poder que solo tú nos marcas, Señor. Gracias te damos por cada uno de nosotros y te pedimos que nuestra fe siga creciendo día con día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú estás viendo por primera vez esta transmisión por Facebook, vamos a hacer una pequeña oración, pero que tiene demasiado poder. Entonces vamos a hacer la oración. Dios, en esta hora reconozco que he fallado. Te pido que limpies mi corazón y que perdones mis pecados. Reconozco que tú eres el único y suficiente Salvador de mi vida. Te pido que seas tú escribiendo mi nombre en el libro de la vida. Que seas tú limpiando cada parte de mí en las que te he fallado. En el nombre de Jesús. Amén.